fría noche de octubre, exactamente a las 3 de la madrugada, Javier se despertó sobresaltado por un sonido extraño. El llanto inquietante de un niño pequeño resonando en el silencio perturbador de un viejo edificio de apartamentos. El sonido no venía de ningún piso habitado. Provenía del último piso, el quinto, un lugar que llevaba 5 años abandonado. Javier abrió los ojos en la oscuridad, con el corazón latiéndole con fuerza. El sudor frío le corría por la frente a pesar del aire helado. Ese sonido, el llanto de un bebé, no podía ser real. «Debo estar soñando», se dijo, intentando convencerse mientras se tapaba con las sábanas. Pero el llanto era demasiado claro. Atravesaba las paredes de su apartamento como si viniera justo de encima de su cabeza. Javier vivía en el tercer piso de un edificio antiguo de los años 20, con escaleras de mármol desgastadas y paredes marcadas por la humedad. El quinto piso, el último, llevaba años desierto. El único apartamento ahí arriba pertenecía a un hombre que murió en un accidente misterioso, y desde entonces nadie se había atrevido a ocuparlo. El sonido se volvió más claro, más desesperado, un gemido que desgarraba el alma. Javier se sentó en la cama, con los oídos atentos a cada sonido. El reloj marcaba las 3:15 de la madrugada, la hora en que todo parecía más extraño, más pesado. Tal vez alguien se mudó allá arriba y no nos lo dijeron, pensó, buscando una explicación lógica, pero en el fondo sabía que no era posible. Ese apartamento llevaba años vacío. El llanto continuó unos minutos y luego cesó de repente. El silencio que siguió fue peor que el sonido mismo. Javier se quedó inmóvil, con el corazón acelerado, mirando el techo. A las 4 de la madrugada, el sonido regresó. Esta vez estaba más cerca, como si el niño hubiera bajado 1 o 2 escalones desde el piso superior. Un escalofrío extraño recorrió el cuerpo de Javier. El aire en su apartamento se sentía denso, cargado de un olor a moho antiguo y algo más, algo antinatural, como a descomposición atrapada en un lugar cerrado. Se levantó de la cama, con las piernas temblando, salió de su apartamento y se quedó en el pasillo, mirando hacia el quinto piso. La oscuridad allí era impenetrable, las escaleras parecían tragadas por las sombras. El llanto era más suave ahora, como si el niño intentara calmarse o alguien lo estuviera consolando. «¿Hay alguien ahí?», la voz de Javier resonó en el pasillo vacío. Nadie respondió, pero el llanto se detuvo por un momento, como si algo allá arriba lo hubiera escuchado. Su corazón dio un vuelco. El silencio era más aterrador que el sonido. Los segundos se alargaron como años, y luego, pasos. Pasos pequeños y rápidos corriendo arriba, de un lado a otro en el apartamento abandonado. El sonido era inconfundible, un niño corriendo descalzo sobre un suelo de madera vieja. Javier corrió de vuelta a su apartamento, cerrando la puerta de un golpe, con las manos temblando mientras buscaba la llave. Los pasos seguían sonando arriba, dando vueltas, como si el niño estuviera jugando o huyendo de algo. El resto de la noche, Javier no pudo dormir. Los sonidos regresaban, llantos, pasos y luego risas. La risa inquietante de un niño pequeño en plena madrugada, desde un apartamento vacío. El día siguiente, Javier se despertó tarde, con los ojos enrojecidos por el miedo y el insomnio. Bajó a hablar con Manuel, el conserje del edificio. «Manuel, ¿alguien nuevo se mudó al quinto piso?». Manuel lo miró extrañado. «¿Quinto piso? Chico, ¿de qué hablas? Ese lugar lleva 5 años cerrado. ¿Quién querría vivir en un apartamento lleno de moho y humedad?». «Pero anoche escuché algo, un niño llorando». El rostro de Manuel palideció. «¿Un niño? ¿Escuchaste un niño?». Se acercó más, bajando la voz. «No eres el primero en escuchar eso. Otros han oído lo mismo. El antiguo inquilino de ese apartamento
Tenía un hijo pequeño, de unos 4 años. El niño murió ahí. Murió llorando, y nadie lo ayudó. Javier sintió un escalofrío. ¿Cómo murió? Nadie lo sabe con certeza. Lo encontraron muerto en su habitación, solo. Su padre dijo que estaba enfermo, pero la gente hablaba de cosas extrañas en ese apartamento. Ruidos, objetos que se movían solos, el niño siempre asustado. Su padre no le creía. Manuel hizo una pausa y continuó. Desde entonces, todos los que viven en este edificio escuchan ese sonido, especialmente si están en el piso justo debajo como tú. La cabeza de Javier dio vueltas. ¿Y luego qué pasa? La mayoría de los que lo escuchan no se quedan mucho tiempo. Algunos se afectan demasiado. Manuel lo miró a los ojos. Si lo vuelves a escuchar, chico, no subas. Nunca subas. La segunda noche. Javier intentó dormir temprano, cubriéndose la cabeza con la almohada y subiendo el volumen del televisor, cualquier cosa para no escuchar ese sonido otra vez. Pero a las 3, en punto de la madrugada, volvió. Esta vez no era solo llanto, era una llamada. «¡Mami! ¡Papi! ¡Vengan!». La voz de un niño pequeño, asustado y triste, llamando a sus padres. Era tan clara, ya no amortiguada como la noche anterior, parecía más cerca, demasiado cerca. Javier arrancó la almohada de su cabeza con el corazón latiendo a 1000. El sonido no venía de arriba, venía del salón. Se levantó de un salto, con sudor frío corriendo por su espalda, caminó con cautela hacia la puerta del salón. La habitación estaba envuelta en oscuridad, salvo por un leve resplandor que entraba por la ventana desde la calle. «¡Mami! ¡Papi!». La voz venía de un rincón, cerca de un viejo sillón. Javier sintió un frío antinatural alrededor de ese lugar y el olor a humedad y podredumbre se intensificó. «¿Quién está ahí?». Su voz salió temblorosa. El llanto cesó y en su lugar se oyó una risa pequeña, inocente pero teñida de tristeza. Javier vio algo. Una sombra pequeña cerca del sillón, con la forma de un niño sentado en el suelo. La sombra se mecía ligeramente, como si estuviera balanceándose. «¿Quién eres?». La sombra se detuvo. Los segundos pasaron pesados y luego se puso de pie. Lentamente creció, demasiado alta, demasiado antinatural. Javier retrocedió, con el corazón desbocado. La sombra ahora tenía el tamaño de un niño larguirucho moviéndose hacia él. «¿Dónde está mi juguete?». La voz seguía siendo infantil, pero había algo perturbador en ella, algo aterrador. Javier corrió hacia el interruptor de la luz y lo encendió. La habitación se iluminó y la sombra desapareció. Pero el frío persistió, al igual que el olor fétido. El resto de la noche Javier se quedó en un rincón de la habitación con las luces encendidas, los ojos fijos en el sillón. No podía salir del apartamento ni dormir. En las últimas horas antes del amanecer, escuchó otro sonido. Pasos subiendo las escaleras. Pasos pesados de adultos, apresurándose hacia el 5º piso. Y luego, silencio. Un silencio aterrador y opresivo. El tercer día. Javier volvió a hablar con Manuel, con el rostro pálido y agotado. «Manuel, ¿qué pasó realmente en ese apartamento? Dime la verdad». Manuel miró a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. «Está bien, chico. No fue como te dije ayer. El niño no murió de enfermedad». «¿Qué pasó?». «Su padre era un monstruo. Lo golpeaba constantemente. La madre del niño murió, dejándolo solo con ese hombre. El niño lloraba todas las noches, de miedo y dolor, y su padre lo silenciaba con más violencia».
Javier sintió un escalofrío. ¿Y luego? Una noche, el niño no paraba de llorar. Su padre perdió el control e hizo algo horrible. El niño murió y el padre dijo que falleció mientras dormía. Pero la gente escuchó cosas esa noche, gritos, golpes. ¿Y el padre? 2 semanas después de la muerte del niño, lo encontraron muerto en la misma habitación. El terror estaba grabado en su rostro, como si hubiera visto algo espantoso. Manuel hizo una pausa y añadió: desde esa noche, todos los que viven en este edificio escuchan al niño. Está buscando a su padre para hacerlo pagar. ¿Para hacerlo pagar? No es solo un alma loca, chico. Está furioso. Cada año en el aniversario de su muerte se hace más fuerte. Empieza a molestar a los que están cerca, hasta que encuentra a alguien que pague por lo que le hicieron. Javier sintió que la sangre se le helaba. Mientras escuchaba a Manuel, yo también sentí como un escalofrío. Creo que mi estómago, una vez más, me está jugando una broma. ¿Podrán ser estos los síntomas del miedo? La tercera noche. Javier decidió que no se quedaría en el apartamento esa noche. Preparó una maleta y planeó dormir en casa de un amigo. Pero al llegar al primer piso, Manuel lo estaba esperando, con el rostro pálido de miedo. ¿A dónde vas, chico? Me quedo en casa de un amigo esta noche. No aguanto más. Manuel negó la cabeza. Eso no servirá. El niño ya te ha elegido. No te dejará ir. ¿Qué quieres decir? Cuando elige a alguien, lo sigue hasta que consigue lo que quiere. Manuel lo miró a los ojos. Tú te pareces a su padre. Misma altura, mismo cabello oscuro. Él cree que eres él. El corazón de Javier se congeló. ¿Qué significa eso? Significa que estás en peligro. Y no parará. La voz de Manuel se cortó. En ese momento la electricidad del edificio se apagó. El aire se volvió helado. Y entonces el sonido vino desde arriba. Pero esta vez no era la voz de un niño. Papi, voy por ti. Una voz profunda, aterradora, imitando el tono de un niño, cargada de ira y venganza. Pasos pesados comenzaron a bajar las escaleras, lentos y deliberados, cada paso resonando con intención. Javier y Manuel se quedaron paralizados, inmovilizados por el miedo. Los pasos llegaron al tercer piso. En la oscuridad vieron una figura en las escaleras. Un niño, pero demasiado alto, demasiado deforme. Sus ojos brillaban con un leve resplandor rojo en las sombras. ¿Eres mi papá? ¿El que me hacía daño? La voz venía de la figura, pero no era natural, como un coro de voces hablando al unísono. Las piernas de Javier se quedaron entumecidas. No podía moverse ni hablar. La figura bajó más cerca. ¿Quieres escapar como yo quería escapar? El niño extendió la mano hacia Javier, una mano pequeña con dedos largos y uñas negras. En un último momento de claridad, Javier recordó las palabras de Manuel. El niño quiere justicia. No soy tu padre, no soy quien te hizo daño. El niño se detuvo, sus ojos brillantes fijos en él. ¿No eres mi papá? No, lo siento por lo que te pasó. Lo siento que tu padre fuera tan cruel. Lo siento que hayas sufrido tanto. Por primera vez los ojos del niño se suavizaron, pareciendo casi humanos. ¿Lo sientes? Sí, lo siento. No merecías lo que te pasó. Eras solo un niño dulce. Nadie debería haberte lastimado. El niño comenzó a llorar, sollozos reales llenos de tristeza. Solo quería que mi papá me quisiera,
Quería jugar y estar feliz como los otros niños. Las lágrimas corrieron por el rostro de Javier. Lo sé. Y lo merecías. Merecías estar feliz. El niño se acercó más, pero esta vez no era aterrador. ¿Puedes ser mi amigo? Javier miró sus ojos tristes. Claro. Puedo ser tu amigo. De repente la electricidad volvió. El edificio se iluminó y el niño comenzó a desvanecerse, volviéndose más transparente. Gracias, susurró antes de desaparecer por completo. La puerta se abrió y el aire frío se disipó. Javier se desplomó en las escaleras, temblando por la experiencia. Manuel se acercó. ¿Qué pasó? Se acabó. Ya está. Una semana después, Javier volvió a su apartamento y todo parecía normal. El quinto piso estaba en silencio, sin ruidos extraños ni disturbios. Pero había un cambio. Cada día Javier encontraba un juguete pequeño frente a su puerta. Un cochecito, una pelota, algo sencillo. Un día encontró una nota, escrita con la letra torpe de un niño. Gracias por ser amable conmigo. Ahora estoy con mi mami y estoy feliz. Javier sonrió y guardó la nota en su bolsillo. Sabía que el niño finalmente había encontrado la paz que buscaba. Pero el verdadero final. Un mes después, Javier se despertó en medio de la noche por un llanto, pero esta vez no venía del quinto piso. Venía del segundo piso. La voz de una mujer llena de dolor y desesperación. Cuando Javier miró por la ventana, vio a Manuel en la calle, mirando el edificio con el rostro pálido de miedo. Manuel lo vio y gritó: «Chico, este edificio está lleno de secretos. Ese niño fue solo el comienzo». Desde entonces Javier supo que la pesadilla no había terminado. Y esa es la historia de la noche de hoy. ¿Pero es realmente el final? ¿Habrá más secretos escondidos en este edificio? Si te gustó la historia y quieres descubrir el resto de sus misterios, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna historia nueva. Y esta noche, antes de dormir, escucha con atención los sonidos a tu alrededor. Puede que no estés solo.